Muy bien, ya saben mucho del mediastino y aquí tienen un caso. Jorge, ¿qué nos puede decir? Pues que hay un área de absceso, Absceso. Víctor, ¿está bien la descripción que hace Jorge? No, No. Este, es- Estamos en radiología, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tiene una radiografía postfrontal del tórax enfrente de usted. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Empezar con el diagnóstico, Víctor? no. No. Entonces, a ver lo que aprendió. Veo un ensanchamiento mediastinal. Hay ensanchamiento al mediastino, ¿verdad? Usted, ahorita les acepto que se van directo a la alteración, porque pues eso nos va a ahorrar tiempo, pero tienen que escribir la radiografía completa. Hay ensanchamiento del mediastino. Ok, ¿qué más nos puede decir? Que está, bueno, lo veo más a nivel de los vasos, de los grandes vasos cardíacos. De los grandes vasos cardíacos. ¿Qué área del mediastino estaría afectada de acuerdo a lo que está viendo? ¿Puede decirnos? La aorta ascendente. La aorta ascendente. A ver, ¿por qué me dice la aorta ascendente? Bueno, a nivel de la aorta ascendente. A nivel de la aorta ascendente. No estoy seguro si la aorta ascendente, ¿Qué, pero a ese nivel. qué perfil mediastinal está afectado? ¿Qué lado del mediastino? El derecho. En el derecho. Ok, entonces hay ensanchamiento del mediastino hacia la derecha. Usted ya está viendo que los contornos son regulares, bien definidos. ¿Puede decirme aquí si la afectación es anterior, media o posterior? Pues como no hay borramiento no sé si esté bien dicho borramiento, pero como si se aprecia la silueta cardíaca, Ujú. a lo mejor pues puede ser posterior o medio. Posterior o medio. ¿Qué haría usted para delimitar este, si es anterior, medio o posterior? Pedir la lateral La lateral. Ok, aquí está el lateral. ¿Hacia dónde está la afectación? en el mediastino medio. Mediastino medio. Ok. ¿Cuál es el límite anterior del mediastino medio o compartimento visceral del mediastino? Digo, compartimento vascular. ¿Cuál es el límite anterior? El límite anterior es el pericardio. El pericardio. Entonces estamos viendo aquí que aquí está el ensanchamiento, ¿verdad? Está disminuyendo el espacio radiolúcido precordial. Entonces, esto es anterior. Eh, y bueno, está involucrando el compartimento visceral del mediastino.
El compartimento vascular, perdón, yo insisto con la visceral, ¿verdad? El compartimento vascular del mediastino medio. Ahí en el mediastino medio, ¿qué es lo más frecuente que haya afectación? ¿Seguimos con usted, Víctor? Que sí, que es más frecuente que se afecte. Ajá. ¿Qué es lo que más frecuentemente da ensanchamiento del mediastino? Las adenopatías. Las adenopatías. Pero esos habitualmente están alrededor de la tráquea, alrededor de los bronquios principales, ¿verdad? Sí, en la parte superior. Esto está en la parte media inferior. Podrán ser adenopatías, podrá ser otra cosa. ¿Qué estudio le haría? La tomografía. Una tomografía Computarizada. computada. Computada. Insisten con el término computarizada, ¿verdad? Eso ya quedó en la historia. Es tomografía computada. Muy bien. Como se han vuelto exigentes, aquí está la tomografía computada. César, ¿localiza la lesión? Eh, mm, creo que sí. Sí. Ajá. Entonces, es anterior como estamos viendo, ¿verdad? Pero si vea cómo disminuye el espacio precordial aquí, ¿sí? Entonces es una gran lesión, una gran tumoración aquí. ¿Qué le haría César para definir qué es esa tumoración? De acuerdo a los protocolos que ya estamos viendo. ¿Qué le haría? Ajá. Pues podría ser una punción. ¿Perdón? Una punción o también Una se puede hacer punción. una biopsia. Una punción biopsia, ¿verdad? Ajá. Sí. Ah, una punción biopsia. Mariana Alcocer, ¿le haría la biopsia? ¿O habría algo que le haría antes? Pues a lo mejor ver las densidades en unidades Hansen, pero también creo que optaría por la punción para asegurar el diagnóstico. Ajá. O sea, mediría las densidades. ¿Qué le ayudaría a la densidad? Pues a determinar, a orientarnos más o menos qué pudiera hacer. ¿Qué? ¿Alguien le haría algo antes? Podríamos. Administrar material de contraste para caracterizarlo mejor, ¿verdad? Ajá. Bueno, hay que cuidar mucho las palabras. Entonces, vamos a inyectar el material de contraste. Digo, se está poniendo exigente y bueno, qué bueno, sí, porque esto es una fase simple y no podemos caracterizar una lesión exclusivamente con fase simple en tomografía computada. Necesitamos inyectar material de contraste. Esta es la tomografía después de la inyección de material de contraste. Regresando con Mariana, ¿le haría la punción? No, ¿Por qué no? porque captó el material de contraste. ¿Por qué? Porque captó el material de contraste. Bueno, sí, los tumores sólidos también refuerzan con material de contraste, ¿verdad? Pero ya se está dando cuenta que el reforzamiento es semejante a lo de qué? ¿Cómo? Es un reforzamiento vascular, ¿verdad? Sí. Sí. Ujú. Y si aquí está la aorta descendente, ¿qué estará acá enfrente? Y a la derecha. La vena cava superior. La vena cava superior. Ajá. Mm, A ver, ¿alguien me dice? Si esto es la, Ascendente. si esta es La la aorta ascendente. ascendente, ¿qué estaría acá? Es aneurisma. La aorta ascendente. Esto es la aorta ascendente. Midió 10 centímetros de diámetro.
¿Alcanza a ver el resto de los ventrículos? Aquí está viendo la arteria pulmonar. Aquí está viendo la arteria pulmonar y estamos haciendo un corte. Aquí están los bronquios principales, ¿sí los ve? Estamos por encima del nivel de el corazón como tal. Estamos en la ventana aortopulmonar y por eso tenemos que orientarnos en el nivel de corte. Estamos viendo bronquios principales aquí. Todavía no llegamos al corazón. Esta es la arteria pulmonar en la ventana aortopulmonar que ya vimos antes. Adelante está la aorta ascendente y atrás está la aorta descendente. Una hacia la derecha, otra hacia la izquierda. Si nos fuéramos encima de este nivel, ¿qué estaríamos cortando? Por encima de este nivel. Ajá. Si cortamos por encima de este nivel, estaríamos cortando la porción transversal de la aorta, que también conocemos como callado de la aorta, ¿verdad? Y si nos vamos más arriba, estaríamos cortando los vasos que nacen del callado de la aorta. Esto es anatomía nada más, ¿sí? Pero aquí ya estamos viendo que pues esto no es lo que debe ser. Eso ya es patológico. Eden, ¿le parece que sea normal el calibre de la aorta ascendente? No, doctor, no está normal. No está normal. Para que estuviera normal, ¿cómo lo tendría que ver? Creo que el calibre de la aorta va de 2 a 4 centímetros. 2 a 4 centímetros. Bueno, 4 centímetros ya está dilatada. En sus clases de anatomía vieron que la aorta nunca debe medir más de 3 centímetros de diámetro. Y aquí mide 10. ¿Y cómo se le llama a cualquier dilatación de una estructura arterial? ¿Eden? Am, no recuerdo, doctor. Mariana, Mojica, Aneurisma. un aneurisma, ¿verdad? Y entonces están diagnosticando un aneurisma de la aorta ascendente. ¿Se imaginan los que le querían hacer biopsia antes de terminar bien los estudios? Ups. Le iban a condicionar mucho daño al paciente, inclusive la muerte, ¿verdad? Porque imagínense poner una aguja gruesa en la aorta ascendente y cortar un pedazo del tejido. Por eso hay que ser muy celosos con los protocolos. Siempre hay que seguir los protocolos establecidos. En esto siempre les pongo un ejemplo muy burdo. Vamos a hacer una carrera. Y la idea es quién llega primero a Tijuana en su automóvil. El que llegue primero es el que gana. Bueno, habrá personas que digan, ok, yo me quiero ir por un lugar por una carretera muy segura. Me voy a cruzar a Estados Unidos. Voy a irme al centro de California. Voy a agarrar la carretera 8, llego a San Diego. Y de ahí me voy a Tijuana. Y llego en forma segura. Bueno, sí va a llegar. Pero se trata de hacer el menor tiempo posible. Alguien va a decir, bueno, yo me voy, yo sé que por yéndome a San Felipe hay una carretera que me da a Ensenada y luego llego a Tijuana. También va a llegar, se va a tardar más todavía que el que se fue por San Diego, ¿verdad? Alguien muy intrépido va a decir, yo voy a trazar una línea recta porque a mí me dijeron que la línea recta es el camino más corto para llegar de un punto a otro. Pero en el trazo de esa línea recta se encuentra con que va a cruzar la Laguna Salada y va a cruzar la Sierra La Rumorosa. ¿Qué le va a pasar? Bueno, pues es muy peligroso y hasta se puede morir en el intento, ¿verdad? Y alguien dijo, bueno, yo supe que hay una carretera que va de Mexicali a Tijuana, que alguien la hizo, ¿sí? Voy a agarrar la carretera de Mexicali a Tijuana.
¿quién es el que llegaría primero? Pues Pues el el que que agarró agarra la- la carretera de Mexicali a Tijuana, así de sencillo, ¿verdad? Sí. Pero hay alternativas y casi siempre las personas están buscando alguna alternativa. Qué aburrido irme por lo que alguien ya hizo. ¿Cuál es el riesgo? Que se tarden más o que incluso se puedan perder. Vamos a adoptar los caminos que ya hicieron los expertos. Ojalá y les quede muy claro el mensaje. En el protocolo de valoración de los pacientes con tumores en el mediastino, vamos a detectarlos en las radiografías del tórax. Esas nos van a servir para detectar que hay ensanchamiento del mediastino. Porque desde el punto de vista clínico, ¿habrá forma de explorar el mediastino? Pues difícilmente. Obviamente, el paciente presentará algunas alteraciones que harán sospechar en patología a nivel del tórax. Obviamente se están excluyendo los pulmones porque no tiene ningún síndrome pleuropulmonar, pero podemos sospechar que pueda tener un linfoma, podemos sospechar que pueda tener un tumor que le esté comprimiendo la tráquea, que le esté desplazando, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tomar radiografía posterior lateral del tórax. Detectamos que hay ensanchamiento del mediastino. Ya vimos que le tenemos que hacer tomografía computada simple y con contraste para caracterizar a qué corresponde la lesión. ¿Es una estructura vascular? Vamos a ver si está en el mediastino previsceral, en el compartimento vascular o en el compartimento paravertebral. Y entonces podremos estar haciendo diagnóstico diferencial. Nos permite valorar si es vascular o no es vascular. Y dependiendo de la localización, ver las posibilidades de ese diagnóstico diferencial. Ese será el protocolo que sigamos con respecto a la valoración del mediastino. ¿Preguntas o comentarios hasta ahorita? Doctor, ¿hay una forma de diferenciar si la dilatación se debe por un aneurisma o una disección de la aorta? Si es por un aneurisma o por qué. ¿O por una disección? Sí, cuando habla de disección implica que se ha separado las diferentes capas de la pared de la aorta. Estaríamos hablando principalmente de la separación de la íntima y de la media. Implica que ahí va a penetrar sangre y se forma un hematoma porque está disecando la pared. La densidad de ese hematoma va a ser diferente de la densidad del material de contraste que está fluyendo en la arteria. Entonces, sí hay forma de diferenciar entre el aneurisma simple o un aneurisma disecante. Es obvio que pues en esto hay toda una clasificación. Tibeki, un extraordinario cirujano cardiotorácico, hizo una clasificación que se sale de los alcances del curso, meternos a revisarla. Pero está muy bien estudiado y definitivamente la angiotomografía computada será el método de elección para valorar a estos pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Doctor, ahorita que estábamos revisando esto del aneurisma, me confundí un poquito porque cuando hay una patología en el mediastino anterior o medio, no se va a superponer a la silueta cardíaca. Y cuando es una patología en el mediastino posterior, no se superpone. ¿Así es? Ok. Fíjense bien, sí. Esta es una alteración del corazón, una alteración vascular, ¿sí? La silueta, el signo de la silueta de Felson funciona
cuando es una tumoración adyacente a, ¿sí? No una tumoración que dependa del corazón o de los vasos. Es una tumoración adyacente al corazón o a los vasos. Es obvio que si depende del corazón o de los vasos va a alterar el perfil de la silueta cardíaca. ¿Le queda claro? Entonces, si usted tuviera una tumoración, un paciente con una tumoración en el mediastino anterior o en el mediastino posterior, ya no son lesiones del corazón. Y ahí sí va a poder utilizar el signo de la silueta. ¿Le queda más claro? Sí, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, ¿Sí? por ejemplo, en el caso anterior que hay un aneurisma en la aorta, se dice que está ubicado en el mediastino medio, o sea, en el vascular y también en el mediastino anterior. O Bueno, únicamente en el lo que pasa es que se va hacia el mediastino anterior, ¿no? Por contigüidad. Pero de acuerdo a la clasificación que hicimos de los compartimentos del mediastino, pues le corresponde el mediastino visceral. Sí. Perdón, insisto, el mediastino vascular. Sí. No, bueno, como habíamos dicho, previsceral, vascular y paraespinal, ¿verdad? Entonces le corresponde el mediastino vascular como tal. ¿Ok? Y nomás se mencionaría que está obliterando parte del mediastino anterior. Así es. Se extiende a. ¿Alguna otra pregunta? Ok, quiero completar la historia de este paciente. Un paciente de 23 años que tenía palpitaciones. Se le empieza a estudiar y se encuentra esta lesión a los 23 años. ¿Cómo? No, ahorita estoy con ustedes. Bueno, les decía que era un paciente de 23 años cuando lo vi. Él se conocía por una afectación congénita, una enfermedad congénita que se llama enfermedad de Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos implica una hiperelasticidad de articulaciones por alteración en la formación de la colágena y pueden tener aneurismas. El problema es un aneurisma en la aorta ascendente. ¿Qué se le puede hacer? La respuesta es desafortunadamente nada. Recomendaciones para el paciente, ¿verdad? Sí. No hacer deportes de contacto ni deportes extremos y cuidar mucho su presión arterial. Por lo que puede ocurrir ante movimientos intensos, golpes intensos o incremento en la presión arterial. Muy bien. Vamos a avanzar. Y ya nos dimos cuenta que andamos fuera del pulmón. Seguimos dentro del tórax, pero fuera del pulmón. Ya vimos el mediastino. Y pues ahorita sí ya tienen todo el conocimiento para empezar a volverse expertos en radiología del mediastino, ¿verdad? ¿Y cómo se van a volver expertos? Pues viendo muchos pacientes y aplicando el conocimiento de la patología del mediastino. Ok, vamos a ir a la pleura. Ya veíamos que la pleura, pues, es un tejido mesotelial. Es un tejido mesotelial que va a recubrir el interior de la cavidad torácica, de la pared torácica, perdón, y va a recubrir al pulmón y va a formar una bolsa cerrada para cada pulmón. Entonces, hay una hoja parietal y una hoja visceral. Muy delgadas. Es una membrana delgada
y que en su interior hay una presión negativa con respecto a la presión atmosférica. Secreta una pequeña cantidad de líquido, que es el líquido pleural, que sirve para evitar el despulimiento de las hojas pleurales. Esa cantidad de líquido es imperceptible a ninguno de los estudios. Bueno, tiene una presión negativa con respecto a la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir? Que cualquier apertura a nivel de la pleura y comunicación con el exterior o el aire del interior, la presión negativa tenderá a meter aire al interior de la pleura. Y entonces, cuando entra aire al interior de la pleura, lo conocemos como neumotórax. Vean que aquí hay una solución de continuidad en la pared torácica que está permitiendo el ingreso de aire. Ese aire habitualmente se va a quedar atrapado aquí. La presión negativa implica que el aire está entrando, difícilmente va a salir. ¿Y qué va a condicionar ese aire ahí en la pleura? Pues va a ocupar un espacio que no le corresponde. ¿A quién le corresponde ese espacio normalmente? Le corresponde al pulmón. Y entonces va a condicionar colapso del pulmón. Va a condicionar atelectasia. La veíamos como atelectasia pasiva, ¿verdad? Cuando hay ocupación de la pleura. Y bueno, aquí el aire va a estar empujando el mediastino hacia el lado contralateral. Vean que hay desplazamiento de estructuras. Muy bien. Diferentes posibilidades en cuanto a la formación de neumotórax. Veíamos que del interior también el aire puede penetrar hacia el espacio pleural. Aquí estamos viendo pues una pequeña bula enfisematosa que se ha roto y penetra el aire hacia el interior. Si esa bula enfisematosa tiene comunicación hacia el espacio bronquial, pues se va a formar una fístula broncopleural y difícilmente se va a corregir ese neumotórax. Pero la causa más frecuente de este neumotórax va a ser la solución de continuidad a nivel de la pared torácica. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Heridas penetrantes del tórax. Son pacientes que les van a llegar habitualmente a las 2, 3 de la mañana a los servicios de urgencia con mucha dificultad respiratoria. Recuerden que pues es un síndrome pleuropulmonar y los síndromes pleuropulmonares condicionan disnea, dificultad respiratoria y tos. Entonces les va a llegar con mucha dificultad respiratoria este paciente a eso de las 2 o 3 de la mañana al servicio de urgencias. Más frecuentemente son hombres. ¿Y por qué a las 2, 3 de la mañana? Bueno, porque a esa hora la gente se pone muy feliz después de algunos alcoholes, muy valientes, por cierto, y un enfrentamiento con otra persona, la otra persona les da a guardar un puñal, ¿verdad? Un cuchillo, un picayelo, lo que sea, en el tórax y les condiciona una herida a nivel de la pared torácica. Y eso es la causa principal del neumotórax. Hablamos del neumotórax después de una ruptura de una bula enfisematosa hacia el espacio pleural. Ahí no va a haber ningún daño en la pared torácica. Y pues ocurren en forma espontánea. Por eso algunas personas le llaman neumotórax espontáneo. Pero bueno, aquí tiene una lista un poco resumida de las posibilidades en cuanto a etiología del neumotórax. Ya decíamos que el neumotórax traumático va a ser de lo más frecuente, ya sea por herida punzocortante, una herida por proyectil de arma de fuego, una contusión torácica que fracture costillas y queden bordes cortantes de las costillas, van a lesionar la pleura
y condicionar neumotórax. Puede haber neumotórax diatrógeno, o sea, producido después de algún procedimiento quirúrgico, de una endoscopía, de una toracocentesis, por reanimación cardiopulmonar. Esto hay que cuidarlo mucho en los pequeñitos, porque de repente les dan masaje cardíaco como si fuera un adulto y le rompen las costillas. Siempre que se hace una biopsia del pulmón, se va a condicionar neumotórax. Dependiendo de la aguja que se utilice y de la técnica que se esté utilizando, pues va a ser la cantidad de aire que penetre a la pleura. En la mayor parte de los casos, en las biopsias, pues no se requiere tratamiento para el neumotórax, pero tenemos que hacer radiografías de control para darnos cuenta si esto va incrementando y tener que corregir el problema. La colocación de un catéter subclavio. Son frecuentes los neumotórax cuando hay cambio de personal en los hospitales de personal becario. Cuando empiezan los residentes, pues tienen que ellos hacer la colocación de catéteres subclavio y la técnica implica una punción percutánea hacia la parte alta del tórax por debajo de la clavícula. Ahí muy cerca está el ápice del pulmón y si la técnica no es hecha en forma adecuada, pues se puede condicionar un neumotórax. Siempre después de la colocación de un catéter subclavio se pide radiografía post-durante del tórax para descartar que sea condicionado un neumotórax. Si el anestesiólogo insufla en forma importante los pulmones durante el procedimiento de anestesia, puede condicionar neumotórax. Entonces ven que los diatrógenos también van a formar una parte importante en la frecuencia del neumotórax. Decíamos que puede ocurrir una fístula broncopleural, se puede romper una válvula enfisемatosa, lo cual daría un neumotórax espontáneo. Puede haber síndrome de distrés respiratorio del adulto y la contraparte en los niños, que es la enfermedad de las membranas hialinas por falta de la sustancia surfactante que ustedes ya conocieron en sus clases de fisiología. Entonces, una lista resumida de este síndrome pleuropulmonar que corresponde al neumotórax. No me voy a detener en los aspectos clínicos del síndrome que ustedes ya conocen muy bien, que van a encontrar en el interrogatorio y que van a encontrar en la exploración física. Nos tocan los aspectos radiológicos. ¿Y cómo vamos a ver el neumotórax? Bueno, ya hemos visto algún ejemplo, ¿sí? Una imagen radiolúcida hacia la periferia del hemitórax. Fíjense bien, estamos fuera del pulmón. Esto no está ocurriendo en el pulmón, está ocurriendo dentro del tórax. Y aquí vemos esta imagen radiolúcida. Oiga, ¿no es pulmón? No, porque ya sabemos que el pulmón tiene vasos sanguíneos, que los conocemos muy bien, y aquí no hay vasos sanguíneos. Esta imagen radiolúcida es homogénea, está localizada hacia la periferia del tórax, tiene habitualmente una forma semilunar, siguiendo el contorno del pulmón, y podemos valorar perfectamente lo que corresponde a la pleura visceral, que en condiciones normales no la vemos, aquí no la vemos en el lado izquierdo, ¿sí? Muy bien, este paciente regresó unos días después y vean que ya no tiene aquí esa imagen radiolúcida, ya los vasos sanguíneos están visualizándose hasta la porción periférica, muy diferente, ¿verdad? Y no vemos la pleura visceral. ¿Por qué? Porque ya se ha adosado a la pleura parietal. Este paciente regresa unos días después. Es un paciente joven, por cierto, sin daño traumático en el tórax. Vean que el pulmón derecho, pues, reexpandió normal. Ya no vemos aire en el espacio pleural, pero ahora en el hemitórax izquierdo estamos viendo aire, radiolucidez por fuera del pulmón.
dentro del tórax. Y estamos pudiendo delimitar la pleura visceral. ¿Por qué está haciendo neumotórax este paciente? Bueno, si analizamos la radiografía previa con mucho cuidado, se dan cuenta que aquí están viendo estas imágenes pequeñitas. ¿Sí las alcanzan a ver? Son radiolúcidas de pared delgadita, ¿sí? Que corresponden a pequeñas bulas enfisematosas y están muy en la periferia. Entonces, se rompen las bulas enfisematosas y permiten la entrada de aire hacia el espacio pleural. Creo que aquí se ven bien las bulas enfisematosas, miren. ¿Sí? Se colapsó más el pulmón y nos permite ver lo que ya analizábamos desde una radiografía previa. Seguimos viendo aquí, pero ahora vean el seno costodiafragmático derecho. Yo estoy seguro que habían puesto atención en todo esto. El seno costodiafragmático derecho en esta radiografía previa a la anterior, pues está presente, perdón. Aquí está obliterado. Hay radiopacidad. ¿Qué implica? La presencia de líquido en la pleura, que vamos a ver en la siguiente clase. Tiene líquido de rama pleural. Este paciente fue llevado a cirugía. Le resecaron las bulas enfisematosas para que no vuelva a estar haciendo neumotórax. Y aquí está después de la cirugía. Vean que a pesar de que le resecaron algunas, siguen presentes otras. Y se le ha colocado un catéter, una sonda de pleurotomía. En estos pacientes se les va a colocar una sonda gruesa, como la están viendo ahí, que se va a conectar a un dispositivo en donde hay agua. Y entonces eso va a corregir el neumotórax y va a permitir la reexpansión del pulmón, que se ha colapsado, como veíamos, en forma parcial. Una pregunta. ¿Sí? La primera imagen que nos puso que era del pulmón derecho, ¿es el mismo paciente que este? Es el mismo paciente hasta ahorita. Ajá. De hecho, están viendo aquí el derrame pleural que ya analizamos en la radiografía previa. ¿Sí? Aquí ya le retiraron la sonda. Se ha reexpandido el pulmón, pero está obliterado el seno costodiafragmático, ¿verdad? La pleura reacciona ante todas las agresiones que está teniendo y hay obliteración de ambos senos costodiafragmáticos. Muy bien. Una evolución medio tórpida en ese paciente. Esas pequeñas bulas enfisematosas le están condicionando al problema. Lo hemos visto últimamente, está mejor. Pero bueno, aquí vemos la radiografía de otro paciente. Nuevamente hay hiperlucidez. Es una radiografía análoga, por eso hay más contraste. Hay hiperlucidez en la porción periférica del hemitórax derecho y estamos delimitando la pleura visceral. Estamos haciendo diagnóstico entonces de neumotórax. Este es otro paciente. Y fíjense que los que le he estado presentando hasta ahorita, que son radiografías de 3 pacientes diferentes, son pacientes jóvenes, 20 y tantos años. Y vean lo que le pasó al pulmón. Aquí está el pulmón. Todo esto es aire en la pleura. El pulmón se colapsaba en forma completa. ¿Sí? Obvio, la dificultad respiratoria en este paciente va a ser muy importante, ¿verdad? Y se está condicionando una atelectasia de tipo pasivo o compresivo por la gran cantidad de aire que ha penetrado hacia el espacio pleural. Aquí vemos la radiografía de otro paciente. Vean, hacia el hemitórax derecho hay hiperlucidez y alcanzamos a ver pues la pleura visceral y alcanzamos a ver esta imagen radiolúcida que está hacia el lóbulo superior del pulmón izquierdo, que está colapsado, obviamente, y esto corresponde a bula. Este paciente también se rompió bulas enfisematosas y eso está condicionando
el síndrome de neumotórax. Otro paciente. Vean la diferencia entre los dos hemitórax. No voy a decir entre los dos pulmones porque estaría incorrecto. ¿Por qué estaría incorrecto? Porque aquí no hay pulmón, si se dan cuenta. Es exclusivamente aire. El pulmón está colapsado aquí, miren. ¿Sí? Hay un colapso completo del pulmón, atelectasia, por la gran cantidad de aire que está ocupando el espacio pleural. Otro paciente. Están viendo aquí hiperlucidez. Oiga, pero me parece que está de la misma densidad que el hemitórax izquierdo. Bueno, pero que nos ayuda mucho, que aquí están viendo la pleura visceral. Es un neumotórax pequeño. Oiga, pero pues eso no está fácil. ¿Qué quisieran? ¿Siempre estar viendo casos como este? Ya muy avanzado, muy aparente. No. Mientras más rápido hagamos el diagnóstico, es obvio que el sufrimiento y las repercusiones en el paciente van a ser menores. Por eso tenemos que poner mucha atención en lo que estamos haciendo. Bueno, en este caso ya se los había mostrado, nódulo pulmonar, se hizo una biopsia y estamos viendo aquí la pleura visceral y nos damos cuenta pues que hay aire en el espacio pleural. Este es un motor diatrógeno, fue después de un procedimiento de biopsia, un procedimiento médico. No meritó tratamiento, por cierto. Y aquí vemos una radiografía muy antigua, ¿verdad? Pero están viendo neumotórax. Hay engrosamiento de la pleura. En la medida en que pasan los días, hay una reacción inflamatoria que condiciona engrosamiento de la pleura. Por eso, los pacientes que requieren tratamiento hay que hacerlo lo más pronto posible. A este paciente se le colocó una sonda de pleurotomía. Fíjense cómo siempre la punta se coloca hacia la porción superior, porque allá es donde va a estar el aire principalmente, en la medida en que se va reabsorbiendo. Pero ¿qué más nos llama la atención de este paciente? Bueno, cuando volteamos a ver las partes blandas de la pared torácica, estamos viendo esta imagen. ¿Qué densidad tiene? Radiolúcida, ¿verdad? Radiolúcida y corresponde a aire. No la ven en este lado, ¿sí? No debe haber aire en las partes blandas de la pared torácica, ¿verdad? Y Raúl, ¿cómo se le llama al aire en las partes blandas? Gerardo, ¿te ayuda? Enfisema subcutáneo. ¿Fuerte? Enfisema subcutáneo. Enfisema subcutáneo, ¿verdad? Al colocar la sonda de pleurotomía, seguramente salió aire hacia los tejidos blandos. Y pues lo que estamos viendo es enfisema subcutáneo. Bueno, ¿alguien me dice que ve en esta radiografía? No tengo en línea a nadie de medicina que me ayude. Pues sería un neumotórax en hemitórax derecho. Neumotórax derecho. A ver. Perdón, izquierdo. Izquierdo. ¿Se refiere a esta línea? Sí. Sí. Karen Vidal, ¿está de acuerdo que eso es la pleura visceral? Sí. Sí. ¿Alguien está en desacuerdo? Y yo, La parte de la escápula. esa escápula. Es Ujú.
el borde medial del omóplato, ¿verdad? Que si lo siguen, aquí se continúa. Aquí está la punta del omóplato. Y estamos viendo aquí el borde lateral. Esto es el borde medial del omóplato, no tiene neumotórax. Bueno, pero ahora sí alguien me dice, me puede decir que sí tiene. También tiene un enfisema subcutáneo. También tiene enfisema subcutáneo, ¿verdad? Porque estamos viendo aquí en el hemitórax izquierdo que alguien puso atención, pues los tejidos blandos están normales, pero acá en el hemitórax derecho, pues estamos viendo aire, imágenes radiolúcidas en el tejido cerebral subcutáneo. Recuerden que la radiografía la tienen que ver en todas las áreas, ¿sí? Tienen que verla en la porción central, que es habitualmente donde centramos nuestra vista, hacia la porción central. Pero la tienen que ver en la esquina superior derecha, en la esquina superior izquierda, abajo, arriba, por todos lados, ¿sí? Casi siempre centramos nuestra atención en lo que más nos interesa. Cuando un joven varón voltea a ver a una mujer, siempre centra la vista en lo que más le interesa. Habitualmente los ojos, ¿verdad? O sea, quiere ver que si tiene ojos bonitos, ¿sí? Y se le olvida todo lo demás, ¿sí? Pareciera que eso están haciendo ustedes, como que centran la atención en un área específica, pero no ven alrededor. Tienen que verlo en forma completa. Quiero platicarles un caso que me tocó cuando estuve de médico radiólogo en el Hospital General de Mexicali, que fue poco tiempo, por cierto. Pero yo llegaba muy temprano, poquito antes de las 7 ya estaba ahí. Y en cuanto llegué, llega un interno de pregrado a enseñarme una radiografía post-traumática del tórax de un niño, adolescente, 13, 14 años por ahí, que les llegó como a las 2 de la mañana con mucha dificultad respiratoria y dolor torácico. Entonces, veo la radiografía y le digo, ¿con qué se golpeó tu paciente? No, doctor, no se golpeó. Dice, es un chamaco que va a la secundaria en el turno vespertino y sale ya tarde, después de las 8 de la noche. Entonces llegó a su casa y a la 1 de la mañana se despertó agitado con mucha dificultad respiratoria y la mamá se asustó y lo trajo al hospital. Se le tomó esta radiografía. ¿Con qué se golpeó? Fue, le pregunto otra vez. No, doctor, no. A ver, ve y pregunta, haz bien la historia clínica. Y vienes y me dices ahorita. Ya se fue, regresa y me dice, doctor, dice que saliendo de la escuela se peleó y que alguien le dio un golpe de karate muy fuerte en el cuello, que le dolió mucho. Digo, ok. Tu paciente tiene ruptura de la laringe. Doctor, pero ¿cómo puede hacer ese diagnóstico? Tu paciente en la radiografía que ustedes vieron como normal, tiene mucho enfisema subcutáneo y tiene neumomediastino, tiene aire en el mediastino. No lo pudieron detectar. El paciente se le tuvo que hacer una traqueostomía 1 hora después porque no podía respirar. El diagnóstico estaba en la historia clínica, auxiliado por la radiografía posterior anterior y lateral del tórax. Pero por eso tenemos que analizar con mucha atención todas las áreas de un estudio radiológico. ¿Preguntas o comentarios hasta ahorita? Tenemos 2 minutos para terminar la clase. Doctor, en el caso del neumotórax, siempre la tráquea y el mediastino se traccionan hacia el lado contrario. Pues habitualmente el aire va a estar ejerciendo presión, ¿sí? Esa misma presión hace que se colapse el pulmón. Y dependiendo del grado de colapso del pulmón, pues será el desplazamiento de las estructuras, porque recuerden que al colapsarse el pulmón, pues el vector extracción
Y si hay una fuerza que está empujando, algo tracciona y otro empuja, dos fuerzas en sentido contrario pueden llegar a nublarse, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento va a depender de qué tanto se colapsa el pulmón. ¿Ok? Ok, ¿Alguna gracias. otra pregunta?